¿Qué tal, señores? Prosigamos con la explicación. Entramos a lo que es operaciones con conjuntos. Vamos a entrar a lo que es operaciones con conjuntos. ¿Ya? A ver, comencemos. Operaciones con conjuntos. Este es lo que es todo lo concerniente a lo que es conjuntos 2, ¿sí? Conjuntos 1 habíamos visto las características, puntos, propiedades. Acá ya operaciones. Vamos a entrar a operaciones con conjuntos. Parte 2. Ahí está. Parte 2. Entramos con el primer punto. Entramos con la primera punto número 1. Ahí está, para que más o menos conozcan ustedes. La denominada unión. ¿Quién no conoce a la unión? ¿Sí? Unión en sus tres puntos. Unión en sus tres puntos. Hay que ponerlo ahí. Unión en sus tres puntos. El primer punto. Punto 1, unión. Hablamos gráficamente. Ahí están sus gráficas. Y ahí está la característica de cada uno de ellos. La característica de cada uno de ellos. El primero, cuando tienen elementos diferentes, conjuntos diferentes. El segundo, cuando tienen conjuntos de intersección. Y el tercero, cuando está incluido un conjunto dentro del otro conjunto. Están incluidos. ¿Sí? Si es que yo le doy el valor de A 1, 3, 5 y el valor de B 0, 1, 2, 3, no tienen ningún elemento en común, ¿o sí? Sí, 1 y 1 sería acá. ¿Qué más? 3, 3 acá en el centro. Por lo tanto, aquí hay una intersección. Pero si me dan de unión, tomo la totalidad de los elementos. ¿Sí? Y con respecto acá a unido con B, sería totalidad. O sea, todos los elementos a tomar. Así hay intersección, así hay inclusión, se van a tomar todos los elementos respectivos que aparecen dentro de lo que es el conjunto. ¿Ya? Punto número 2. Punto número 2. Ahí están los ejemplos. La característica en común. Y el punto siguiente sería el punto 2 sería lo siguiente. Ahí está el punto 2. Tenemos la intersección. ¿Quién no conoce la intersección? Todos conocemos la intersección. Ya la hemos visto ya. Intersección son los elementos del centro, los que se repiten. Unión es todo. Intersección son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. ¿Ya? Entonces sería la intersección. Ahí está. La intersección gráficamente se puede mostrar. Tenemos conjuntos diferentes. Conjuntos intersectados y uno incluido en el otro, un conjunto incluido en el otro. Listo. Cuando son diferentes, ¿tienen algún elemento en común? No. Cuando tienen elementos en común, ¿hay intersección? Sí. Cuando está incluido uno dentro del otro, el que está incluido dentro del otro está dentro del conjunto, por lo tanto sería la intersección. Si yo al conjunto le doy 1, 2, 3, 4, 5 y el conjunto B 0, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que 1 se repite, 3 se repite, 4 se repite y estaríamos en conjuntos que se intersectan. ¿Sí? A intersectado con B, 1, 3 y, disculpa, a ver, 1, 3 y 4, disculpa, 1, 3 y 4, listo. Entonces serían los elementos que se intersectan dentro de la gráfica, ¿ya? Dentro de la gráfica. Ahí está. Listo. Listo. Punto número 3, 2. Vamos a entrar al punto número 3, a ver por aquí. Tenemos como punto número 3 ahí está el punto número 3. Hablamos de la diferencia. Conjunto de diferencia. ¿Qué es un conjunto de diferencia? El conjunto de diferencia no es más que se toman los elementos del primer elemento cuando hay una diferencia. ¿Cómo así, profesor? Acá hay dos casos. Dos casos. Diferencia, simbología, menos, gráficamente A menos B. ¿Cómo se simboliza A menos B?
cuando son conjuntos disyuntos o diferentes, disculpa, cuando son conjuntos intersectados, tienen elementos en común, y cuando uno está intersectado dentro del otro, o uno está incluido, disculpen, dentro del otro. Ahí está. Listo. Listo. Ahí está. Ahí está. Y el ejemplo que se puede mostrar, ahí aparece. Ahí está. Listo. Entonces tenemos acá lo siguiente. Si yo te pido A menos B, todos los elementos que le pertenezcan solo al conjunto A. ¿Quiénes son? 3 y 7. Solo lo que le pertenezcan A menos B aquí, al primer conjunto. Solo al primer conjunto. Se le quita la intersección y se le quita el conjunto B. Solo lo que pertenece al primer conjunto, ¿sí? Menos el incluido. Listo. Siguiente. El segundo caso. Si existe A menos B, también debe existir, profesor, B menos A. Claro, hijo, también. Tiene razón. También debe existir B menos A. ¿Sí? Debe existir también B menos A. Ahí está. Listo. Entonces, calculamos el B menos A. Este es el segundo caso que les hablaba. Cuando yo tenga B menos A, se toma todos los elementos que le pertenezcan solo a B. Acá era A menos B. Solo los elementos que le pertenezcan solo a A. Solo a B. Entonces, en este caso tendríamos el siguiente ejemplo. Graficando B menos A. Tenemos cuando son conjuntos diferentes, solo los elementos que le pertenecen a A, ahí está. Cuando hay intersección, A intersectado con B, solo los elementos que le pertenezcan a B. Y acá A menos B o B menos A, solo los elementos que le pertenecen a B, no hay ninguno porque los elementos de B también le pertenecen a A. Estamos, acá sería conjunto vacío, en este caso. Estos elementos solo pertenecen, o estos valores solo representan para el conjunto de intersección, ¿sí? Intersección. Siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos lo siguiente, miren a ver. Aparece el famoso o el famosísimo diferencia simétrica, ¿sí? La famosísima diferencia simétrica. Ahí está, hay que ponerlo por aquí. Diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia simétrica? Acá hay varios puntos resaltantes que hay que tomar. Hablamos de diferencia simétrica, cuya característica aparece así. Listo. Su simbología, simetría o diferencia simétrica, un triangulito que significa en física, entalpía de energía, y en álgebra le decimos discriminante, que es igual a B cuadrado menos 4 veces AC. Entonces, ese triangulito aquí en aritmética, en el tema de conjuntos, se denomina diferencia simétrica. A, diferencia simétrica de B, es igual a A unido con B menos A, este es intersectado, es ahí, intersectado con B. A, diferencia simétrica de B, A menos B, unido con B menos A. A, diferencia simétrica de B, es igual a B, diferencia simétrica de A. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, si yo tengo dos conjuntos diferentes, en este caso, me dan dos conjuntos diferentes. Si son conjuntos disyuntos, ambos elementos serían la unión, ¿sí? La unión. ¿Ya? Y si son conjuntos de intersección, simplemente se les quita la intersección y quedan los elementos de los extremos. Y si es incluido, se le quita el incluido y le quita los elementos del externo, ¿no? Externos al conjunto incluido. Listo. Y acá está el ejemplo con respecto al conjunto que tienen elementos en común, intersección. ¿Ya? Se toman los extremos. Siguiente punto. Siguiente y último punto para terminar la parte teórica ya. Ya lo conocen ustedes, es el famosísimo, o conocido por ustedes, el complemento, ¿sí? El famoso complemento. Hablamos de complemento, la simbología lo dice, el complemento de un conjunto, como punto número 5, tenemos el conjunto A, una especie de guión en la parte superior, o una especie de C, que significa complemento de A. ¿Con respecto a quién? Con respecto al universal, ¿sí? Esta clasificación es de acuerdo con respecto al universal. Yo tengo el conjunto A, su complemento de A con respecto al universal es lo que está externamente el conjunto A, el complemento de A. Un ejemplo claro aquí, el universal de A
y el complemento lo que no le pertenece al conjunto A, o sea, con respecto al conjunto universal. Ahí está. Listo. Entonces retomemos por último punto. Tengo lo siguiente. Hablamos al principio de unión, ¿sí? Unión se toma totalidad. Después hablamos de intersección, se toman elementos en comunes. Después hablábamos de... Aquí está, a ver, se movió. Hablábamos de... Listo, ahí está. Diferencia, se toman los elementos con respecto al primer conjunto. De ambos casos, si es A menos B, de A, y si es B menos A, de B. Hablamos también acá como punto cuarto, hablamos de la diferencia simétrica, que se toman cuando son los extremos y se quita el elemento en común, cuando son intersección, y cuando son incluidos los elementos que están dentro del otro. Y el complemento aritmético, te decía, con respecto a lo universal, se quita los elementos que no corresponden, ¿no? No corresponden, o sea, externamente. Listo. Ese es todos los puntos que hemos visto dentro de lo que es operaciones de conjuntos 2. Entramos a los ejercicios, al desarrollo de ejercicios, ¿sí? Bueno, hasta aquí nos quedamos, chicos, con respecto a la segunda parte. Muchas gracias.